Dos temas fundamentalmente son los que nos interesa comentar con ustedes y por conducto de ustedes y con el pueblo de Michoacán. Es darles nuestro punto de vista sobre lo que ha venido pasando con el tema de la reforma educativa. Quiero informarles que en el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, su servidor junto con el senador Fidel de Médicis somos los responsables del tema. Y hemos estado trabajando todos estos 4 meses, desde abril a la fecha del receso, para construir las 2 leyes reglamentarias, lo que tiene que ver con el INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y la Ley General del Servicio Profesional Docente, que son las 2 leyes reglamentarias, y lo que tiene que ver también con las reformas a la Ley General de Educación. Nos preparamos muy bien, después de tener nuestras iniciativas, las consensamos con el PRI, con los senadores del PRI, las consensamos con los senadores del PAN, de Acción Nacional, y llegamos a un acuerdo, sobre todo en la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se la enviamos al Ejecutivo para que ellos la valoraran y después vieran las últimas partes que tendríamos que afinar. Pero una semana antes de iniciar el periodo extraordinario, el martes, el presidente Peña Nieto presenta sus iniciativas, las 2 reglamentarias y la ley general. Está en su derecho, ninguna discusión con ello. Pero lo más grave es que después toma la decisión de que estas reformas educativas se dictaminen en el periodo extraordinario, las 3. Obviamente, el trabajo lo hicimos nosotros, en lo que tiene que ver con la INE, las otras ni las habíamos tocado. Entonces, por eso a nosotros nos pareció inadecuado la precipitación con la que el gobierno federal planteó la aprobación de las leyes educativas que regulan lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Y bueno, el proceso ustedes lo han conocido. En Cámara de Diputados se presentó el dictamen sin cambiarle ni una coma al planteamiento que hizo el presidente Peña Nieto por conducto del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados. Junto con el PAN lo aprobaron, el PRD se salió de la reunión porque transgredieron un proceso institucional, que es que el presidente de la comisión, que es del PRD, presente el dictamen y sobre ese se abra la discusión. Pues no fue así. La gente del PRI llevó su dictamen, lo aprobaron, la votación se dio, el PRD votó en contra, la mayoría votaron en contra en la Cámara de Diputados y después llegó al Senado. Y en el Senado, pues de manera muy evidente, porque ahí trabajamos las iniciativas, los compañeros del PAN y del PRI, todas las inconsistencias que tiene la ley del INE, las hicimos evidentes, convencimos a los compañeros, pero después les dijeron de arriba que la decisión era aprobar esos dictámenes sin quitarles ninguna coma. Y así fue que pasó, fueron aprobados los dictámenes sin quitarles ninguna coma, a mi juicio de manera poco responsable, porque no hubo discusión en la Comisión de Educación toda, no conocieron de los dictámenes ni los senadores de la República, ni los diputados en la Cámara de Diputados conocieron a fondo los dictámenes. Entonces me parece que esta aprobación fue extremadamente precipitada. Y la separación incluso del servicio profesional docente no es una decisión que hayan tomado los legisladores, es una decisión que se tomó por parte del gobierno federal con su grupo que tiene tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces yo quiero informar esto porque me parece que esto es algo muy difícil, muy complicado para la educación en el país, que los legisladores no atiendan su responsabilidad que les dio con el voto del pueblo de México y que atiendan las indicaciones de un gobierno federal que está en funciones y que muestra nuevamente su autoritarismo al plantear este proceso fast tracks en lo que tiene que ver con la educación, donde tenemos que ser todos extremadamente responsables. ¿Qué contienen las iniciativas? Porque nosotros no estamos en contra de la evaluación, eso es falso. Estamos a favor de la evaluación. La evaluación a todos los componentes del sistema educativo, como dice la reforma. No nada más a los maestros y a los alumnos. Deben evaluarse a los funcionarios. Debe evaluarse los programas de estudios. Debe evaluarse los libros de texto. Deben evaluarse las escuelas para ver en qué condiciones se realiza el trabajo docente.
obviamente la práctica docente y el resultado de aprovechamiento de los niños. Todo esto tiene que evaluarse. Estamos a favor de la evaluación, pero la evaluación no puede tener un enfoque punitivo. La evaluación no puede seguir siendo en este país de premios y castigos. Vean dónde estamos en este momento en la evaluación. Vean dónde está la educación en el país. Somos los últimos de la OCDE. Los últimos. Y quiero decirles que hemos hecho un ejercicio, porque luego dicen que por Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán somos los últimos. Quitamos a esos estados de la República del país, haciendo un ejercicio mental, y volvemos a compararnos con todos los países de la OCDE, y México sigue siendo el último lugar. Pues, ¿qué quiere decir? No quiere decir que por eso el estado la educación esté como esté. Lo que pasa es que la educación tiene muchas dificultades, porque ha habido permisibilidad en el sector educativo muchos años, muchas décadas, y consentimiento del gobierno federal, de quien ha estado al frente de la educación de este país, con acuerdos perversos que ha tomado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos son los responsables de las circunstancias que vive la educación en este país. No son los maestros de México. De ninguna manera son los maestros de México. Y por eso nosotros creemos que sí es necesaria una evaluación, sí es necesaria una reforma educativa que considere la evaluación y que la pondere como un instrumento formativo y para tomar decisiones y no punitivo. Y el servicio profesional docente, termino con algunos elementos precisos. En el servicio profesional docente, lo fundamental de esta iniciativa que están planteando por parte del gobierno federal es lo que tiene que ver con el ingreso y con la permanencia en el sistema educativo. ¿Qué están planteando para el ingreso? Que haya un examen para que se contraten a los mejores maestros. Nosotros no estamos en contra de eso. Aunque les voy a decir una cosa. Ellos son los responsables de la formación de maestros. Ellos son los responsables y tienen la rectoría de las normales del país. Si los maestros salen mal formados, que no los pasen, que no les den sus títulos. Ellos son los responsables del programa, de lo que les enseñan a los maestros para que después enseñen a los alumnos. Si salen mal formados, no es culpa de los que van a las escuelas, ni es culpa de los maestros que dan clases en las normales, porque los maestros enseñan lo que les dicen que enseñen. Entonces, pero aún y con todo eso, habrá un examen, porque no hay plazas para todos. Van a llegar los mejores. Totalmente de acuerdo con que lleguen los mejores. Totalmente de acuerdo con que lleguen los mejores. Y ya estando los mejores en el sistema, ellos todavía quieren darles una plaza y tenerlos a prueba. Este es el planteamiento original, 3 años. Si en 3 años, esos que ya seleccionaron, que fueron los mejores, a juicio de ellos, a juicio de nadie más, no cumplen con la expectativa como maestros, los corren sin ninguna responsabilidad para el patrón, o sea, para el gobierno. Eso se llama régimen de excepción. Esos son los contratos a prueba que insisten mucho en meterlos en la relación laboral en este país. Y obviamente nosotros no estamos de acuerdo, porque eso choca con todas las leyes, con la ley de los trabajadores al servicio del Estado, con el reglamento de las condiciones generales del trabajo, y también violenta el apartado B del artículo 123 constitucional. ¿Qué planteamos nosotros? Que el ingreso sea de acuerdo a la ley, con todos los exámenes que quieran, y a los 6 meses se le dé la definitividad de la plaza, la base. Y todo lo demás que quieren hacer, cuando el maestro falta, cuando está regulado, cuando llega en estado inconveniente, cuando tiene actitudes deshonestas, todo eso está regulado. Lo que no se ha hecho es aplicar la norma. Y lo que ocupan hacer es aplicar la norma, porque ya está regulado. Quieren sobreregular. Entonces quitamos todo lo que tiene que ver con lo laboral en el servicio profesional docente, porque nos parece que lo laboral se cocina en otra reforma. Y el servicio profesional docente lo que tiene que tener como objetivos es fortalecer al maestro, capacitarlo, actualizarlo, profesionalizarlo, fortalecer al maestro, fortalecer a la escuela, fortalecer a la educación. Esos son los objetivos de un servicio profesional docente. Ese es el enfoque que nosotros tenemos en las propuestas que tenemos construidas desde abril y mayo, que ya tiene la Secretaría y que nos han regresado como propuestas del Ejecutivo y dictámenes que están ahorita, por cierto, ya aprobados todos en Cámara de Diputados, y que seguramente en esta semana, por lo que se está dando en México, vamos a iniciar el proceso de debate y de discusión.
termino diciéndoles, en estas iniciativas no está tomado en cuenta la opinión de los maestros de México. Una reforma educativa sin las opiniones y las propuestas de los maestros de México, y digo los de la CENTE sí, porque con ellos se acordaron foros 10 que se realizaron en todo el país y las propuestas nadie se las recibió. Pero también los maestros que están en la escuela también están preocupados porque no saben qué va a pasar, tienen incertidumbre y también tienen preocupaciones y seguramente propuestas. Nosotros insistimos en que es necesario tomar en cuenta las propuestas de los maestros de México, también de los padres de familia, también de los empresarios, también de académicos, también de investigadores y de la gente que quiere opinar lo que tiene que ver con la educación. Entonces, sí creemos, sí estamos convencidos de que es necesaria una reforma educativa, pero una reforma educativa que realmente venga a tomar decisiones, a ordenar el funcionamiento del sistema educativo nacional y también a analizar la viabilidad o no del modelo que estamos enseñando en este país. El modelo que es lo fundamental y es una parte que nosotros insistimos en que tiene que abrirse una discusión nacional para poner sobre la mesa la viabilidad de lo que estamos enseñando en este país. Si es viable para lo que ocupa el país o no es viable. Si no es viable, hay que cambiarlo. Y se debe de cambiar con la opinión de todos. Los más interesados en la educación de los niños somos los padres de familia. Ellos también tienen que opinar. Entonces, sí queremos la reforma, sí es necesaria la reforma, pero esta reforma tiene que tener un enfoque que realmente fortalezca al sistema educativo, que no atente contra los derechos de los trabajadores de la educación, que no atente contra el derecho que tienen los niños a la educación. ¿Sí? Están haciendo mucho énfasis en los niños que tienen derecho a la educación, pero los niños también tienen derecho a la salud, también tienen derecho a la vivienda, también tienen derecho a la recreación, también tienen derecho a la alimentación. O sea, tienen más derechos. Y esto debe darse siempre, lo que hagamos legalmente, con enfoque de derechos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la reforma educativa. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ya se aprobó todo, ustedes van a meter un recurso. ¿Qué es lo que va a pasar si ya está todo aprobado? Bueno, se aprobó todo en Cámara de Diputados. En el caso del servicio profesional docente, falta que lo aprobemos en la Cámara de Senadores. Y yo creo que en la Cámara de Senadores tenemos que darnos la oportunidad de que esta parte que no ha sido contemplada en el procedimiento, primero que conozcan la reforma los legisladores, conozcan los dictámenes los diputados y los senadores, y luego que abramos un espacio, mesas de diálogo para que todos los que quieran dar sus puntos de vista en el país puedan hacerlo. Y concluyendo este proceso, yo digo, esta reforma es fundamental para ordenar el sistema educativo. Démosle contenido, porque si no le damos contenido, aunque esté en la ley, no va a ser posible ponerlo en práctica. Entonces, tenemos al maestro que darle certidumbre, confianza, tranquilidad, estabilidad. Y si los escuchamos y tomamos en cuenta sus preocupaciones, yo estoy seguro que esta reforma efectivamente va a cambiar.